Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Siempre me ha gustado mucho esta escena de la tormenta en el mar. Es que a todos nos sobrevienen tempestades en nuestra vida. Y aquí se nos da la clave cómo enfrentar nuestras tormentas. A nadie le faltan tormentas. Bueno, en primer lugar, Jesús con los apóstoles y Jesús va durmiendo. ¿Les parece a ustedes que en medio de una tormenta donde entraba el agua por todos lados, ellos no iban en el Titanic, sino iban en una barquita, una lanchita? ¿Creen ustedes que Jesús podía dormir ahí? Pienso que se estaba haciendo el dormido. Quería dejarlos que vieran que lo necesitaban, que aprendieran a enfrentar las tormentas. Se hacía el dormido. Y eso es lo que podríamos llamar nosotros en nuestra vida el silencio de Dios. Hay veces que parece que Dios está dormido para nosotros. Estamos en medio de tempestades y como que Él no existiera, no dice nada, como que está durmiendo. Pero en realidad, como dice la Biblia, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Dios nunca duerme para nosotros. Ahora, los apóstoles alarmados y nerviosos despertaron a Jesús regañándolo. Cuando se dan cuenta que está ahí dormido, lo regañan. ¿No te das cuenta que nos vamos a hundir? Lo regañan. Y no lo llaman Señor, lo llaman Maestro. Maestro, ¿no te das cuenta? En la última cena, el Señor, cuando les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, cada uno le decía, seré yo, Señor. Solo Judas le dijo, seré yo, Maestro. Jesús ya no era el Señor para él. Aquí Jesús ya no era su Señor, era un simple maestro y lo estaban regañando y lo estaban retando. Nosotros a veces así hacemos con el Señor, le reclamamos. Casi le diría, le hablamos malcriadamente, es Dios. Pero en ese momento ya no es Señor para nosotros, es un maestro nada más. Es Jesús de Nazaret, un personaje histórico nada más. Ya no es Dios entre nosotros, la palabra de Dios hecha carne. Y es que a veces nosotros tenemos la falsa idea de que si nos portamos bien, no vamos a tener tormentas en nuestra vida. Hay que quitarse de la mente esa idea, es falsa. Buenos y malos tenemos tormentas. Así es que no hay ningún motivo para estar regañando malcriadamente al Señor. Ahora Jesús se levanta y en medio de la tormenta les dice, todavía no tienen fe ustedes, todavía no tienen fe. Como quien dice, ustedes ya me oyeron predicar, ya me vieron hacer milagros, ya saben quién soy yo. ¿Cómo es eso que ustedes ahora me están regañando, me están retando? Ya me escucharon, ya me vieron. Muchas veces desconfiamos en el Señor. En el momento de nuestras tormentas, la fe se nos va a los zapatos. Y le hablamos a Dios para regañarlo, para reclamarle, y no en buena forma. Así como los apóstoles muchas veces reclamamos al Señor, pero de mala manera. Se nos olvida también que el Señor ya nos salvó de otras tormentas. No es la primera, nos ha salvado de muchas. Ahora, los comentaristas de la Biblia notan que las palabras que Jesús pronuncia son las mismas que pronuncia al hacer un exorcismo. Lo mismo, cállate. La misma palabra en griego que él dice cuando hace un exorcismo. Y es que ellos en este momento
iban en esa barca para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Por eso se alborotó el diablo también. Y entonces estaba procurando molestarlos, hundirlos. Aquí, por eso el Señor no impone las manos sencillamente, sino hace un exorcismo. Cállate. La presencia del mal se presentó, pero estaba Jesús haciendo un exorcismo. En la Biblia, estimados hermanos, el mar representa las fuerzas del mal. Entonces el diablo se manifiesta a través de esta fuerza del mal y quiere obstaculizar, porque ellos van a llevar la salvación por medio de la predicación. Entonces se hace presente el espíritu del mal. Y nosotros nos decimos, estos apóstoles, ¿por qué pasaron ese momento tan difícil? ¿Por qué no despertaron a la primera, Jesús? Se hubieran ahorrado todo ese espanto, ¿por qué no lo despertaron a la primera? Porque estaban tan miedosos que ya no vieron la realidad. Ni siquiera después se van dando cuenta si ahí está Jesús y está dormido. Y por eso lo despiertan en una forma violenta. Hermanos, lo primero en nuestras tormentas, despertemos a Jesús. Muchas veces buscamos caminos de soluciones y damos vueltas y nos asustamos y se nos olvida que lo primero es dirigirnos a Jesús. Vienen las tormentas y lo que hacen muchos, que a los espiritistas, a los brujos, al banco, a los hombres que nos saquen de problemas, y por último nos acordamos de Jesús cuando debe ser lo primero. Si lo tenemos en el corazón, es lo primero que va a aparecer. Los apóstoles, si hubieran despertado de buena forma a Jesús de un solo, se hubieran ahorrado todos esos temores y miedos que sufrieron. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Lo primero, acudir al Señor. Él es nuestro Salvador, Él no duerme nunca. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Se hace el dormido, pero está más despierto que nunca. Ahora, una cosa, Pedro, que seguramente, como buen pescador que era, pronunció algunas malas palabras, se le salieron, él no se acordó en ese tiempo de las enseñanzas, se le salió lo que tenía como buen pescador, pero él va a aprender a dormir en las tormentas. Aprendió a dormir en medio de la tormenta. A Pedro lo capturaron, lo metieron a la cárcel. Las autoridades, cuando vieron que tenían mucho arrastre con la masa, entonces metieron a Santiago y a él a la cárcel. A Santiago lo mataron. Y el Señor quiso liberar a Pedro, todavía no era el momento de su muerte, entonces mandó un ángel para que lo sacara de la cárcel. Y aquí un dato muy interesante: cuando llegue el ángel para sacarlo, Pedro está durmiendo y tiene que despertarlo. Tiene que moverlo para que se despierta y después lo saca. Qué interesante eso, Pedro durmiendo en la cárcel, cuando posiblemente al día siguiente lo iban a justiciar, como ya habían matado a Santiago. Le tocaba su turno y él estaba durmiendo. Más tarde Pedro va a escribir en su carta: echen en él todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Ya Pedro había aprendido a echar sus preocupaciones en manos del Señor, y eso cuesta mucho. Cuando estamos en problemas, en lugar de echar nuestras cargas en las manos del Señor, nos agarramos a esa mochila de problemas y no queremos soltarla, como que nadie nos puede ayudar. Y ahí está el Señor. Pedro había aprendido y estaba durmiendo en la cárcel, y el ángel va a moverlo para que se despierte. Y al día siguiente lo iban a matar seguramente. Él había aprendido. Y qué bonitas las palabras de Pedro, y qué consejo maravilloso: echen en él sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes.
Quisiera referirme a otra tormenta. En esa otra tormenta de la cual nos habla el capítulo 14 de San Mateo, Jesús no va con los apóstoles en la barca. Él tuvo que hacer algo y les dijo, adelántense, y él se quedó en el monte. Y desde allá vio que aquellos estaban por fracasar en medio de una tormenta. Entonces el Señor, caminando sobre las olas del mar, va a auxiliarlo. El Señor está viendo nuestra situación. Él se acerca a nosotros. Ahora, aquí viene un caso interesante. Cuando ven avanzar al Señor, no piensan es Jesús, un fantasma, peor todavía. Tormenta más fantasma, más asustados. Creyeron que era un fantasma, los fantasmas no existen. Pero el miedo nos hace ver fantasmas como a los apóstoles. Y el Señor les tiene que decir, no me confundan con fantasmas, mírenme bien, soy yo. El Señor caminando sobre las olas del mar. El único caso de la Biblia donde Jesús camina sobre las olas del mar. Y apenas el Señor entra en la barca se calma todo. Pero qué interesante, ellos pensando en fantasmas era nada menos que Jesús. Hermanos, nosotros vemos muchos fantasmas. Nuestra imaginación con miedo está viendo fantasmas cuando deberíamos ver la mano del Señor que se está acercando, que nos quiere decir algo, que nos quiere hablar. A Pedro cuando lo tuvo que sacar el Señor porque se estaba hundiendo, porque Pedro cuando se puso agresivo él, si eres Jesús, mándeme a mí ir caminando sobre la... Pedro, ven. O sea, le dio poder. Y Pedro, como no pensaba dos veces las cosas, comenzó a caminar sobre el agua. Pero después su inteligencia le jugó una mala parte. Yo no puedo caminar sobre las olas. Y de veras se hundió. Y gritó, y el Señor lo tomó por la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro iba caminando sobre las olas del mar también. Pero porque tenía su mirada fija en Jesús. Pero su inteligencia, su mente hizo que se fijara en las olas y en ese momento se hundió. Y ese es el problema nuestro, estimados hermanos. Nos fijamos más en las olas del mar que en Jesús que se está acercando. Que Jesús nos dice, no tengan miedo, soy yo, aquí estoy. Aquí estoy, porque están con miedo, soy yo. No tengo cara de fantasma, soy yo. Es nuestra imaginación con miedo que nos hace ver fantasmas. Y esto tantas veces. Estando viendo fantasmas y es Jesús. Y por eso nos regaña. No me vean cara de fantasma, soy yo. Aquí estoy. Y se calmó todo. Y a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó de la misma palabra de Jesús que le había hablado. Era Jesús, pero en el momento de tormentas nuestra fe se altera, nuestros nervios y resultamos viendo fantasmas donde es Jesús que se está acercando a nosotros. Quisiera referirme a otra tormenta. Al profeta Jonás, como era buen profeta, el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Era tierra de paganos, pero él no quería que aquello se convirtiera, no fue. Y entonces tomó un barco para irse para otro lado. Y entonces fue el Señor el que provocó una tormenta. Y los marineros supersticiosos decían, alguien nos está trayendo mala suerte. Y comenzaron a indagar y este debe ser, y lo echaron al mar. Y mientras él está ahí, entonces él va a parar al vientre de una ballena y cuando está ahí él comienza a clamar a Dios y la ballena lo va a vomitar en la playa y se salva. Y entonces él va a predicar. Porque ¿por qué iba ahí Jonás? Porque el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Los ninivitas eran paganos y él no quería que se convirtieran los paganos, quería que fueran anulados. Y entonces no fue. Y por eso el Señor fue el que provocó la tormenta.
y echaron a Jonás y una ballena se lo traga, y cuando está en el vientre de la ballena, él clama a Dios y la ballena lo va a vomitar en la playa. Aquel aprendió la lección, pero resulta que a nosotros esa lección nos cuesta aprenderla. Y muchas veces, por no hacer lo que el Señor nos manda, vienen tormentas en nuestra vida y aparecen ballenas. Y es el Señor en su misericordia que permite esas tormentas y esas ballenas para nuestra conversión. La ballena sirvió para la conversión de aquel profeta Jonás desobediente. Estimados hermanos, yo les decía que en nuestra vida nadie se salva de tormentas, ni la Virgen María. ¿Qué tormentas tan tremendas habrá tenido? Por eso, desde que llevó a su niño al templo, el anciano Simeón le dijo: tengo algo que decirte, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este niño es signo de contradicción, te va a traer muchos problemas. Jesús no había nacido, ya le estaba trayendo problemas a la Virgen María por su embarazo virginal con relación a José. A los dos ya les estaba trayendo problemas gravísimos. Este es signo de contradicción. La Biblia cuenta algo, pero cuántas cosas nos dejó de contar de las tormentas que habrán tenido José y la Virgen María. Estimados hermanos, que nadie piense que en su vida no debe haber tormentas, va a haber. Muchas veces porque son las situaciones, y otras veces porque el Señor va a permitir ciertas tormentas para nuestra conversión, porque por las buenas no entendemos. Hasta que caemos en el vientre de la ballena, entonces clamamos a Dios y prometemos cumplir lo que Él manda. Le damos gracias a Jesús, que Él ya sea que lo invoquemos como Señor o Maestro, ya sea que lo regañemos y malcriadamente le pidamos cuenta de por qué tenemos tormentas, Él siempre va a llegar y nos va a decir: no teman, soy yo, aquí estoy. Y también como a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te he salvado de tantas tempestades peores que esta que estás pasando, ¿por qué dudaste? Que el Señor nos ayude a recordar este pasaje, a sentirnos en la lanchita con Jesús, estar seguros de que si va Jesús estamos seguros. Ay de nosotros si sacamos a Jesús. Muchos sacaron de su vida a Jesús. Ellos solos se van a arreglar. Cuando vienen la tormenta se dan cuenta que ellos solos no pueden. Démosle gracias que Jesús siempre está con nosotros. Y aunque lo hayamos sacado, Él verá cómo va caminando para meterse en nuestra barca y salvar. Que así sea para todos nosotros.